Cuando empecé a pensar sobre qué conversación tener hoy día y vine hasta este lugar, me sobrevinieron un montón de dudas. Primero, si la silla en que estoy sentado me iba a poder sostener. Tengo un cierto peso, obviamente, pero me empecé a angustiar. Dije, ¿me irá a sostener? ¿No será que me voy a sentar y se va a caer? ¿Se va a romper la silla? Y luego, cuando empecé a pensar si hacía o no este programa y si realmente este programa iba a llegar, esta charla iba a llegar hasta usted, empecé a pensar, Señor, ¿será que esto va a funcionar? ¿Que va a ser así? Pero bueno, de eso quiero hablar desde mi desván. Tal como yo les decía al comienzo, la verdad es que uno no hace esa reflexión que yo hice al comienzo. ¿Me irá a sostener esta silla? Frente a ese instante, a esa instancia, ¿será que la silla será lo suficientemente fuerte para sostenerme a mí cuando yo me siente? Esa reflexión ya no la hacemos. Sencillamente nos sentamos y tenemos fe de que la silla nos va a sostener. Y ya, es algo casi mecánico. No estoy pensando, ¿será que lo hará? ¿Será que funcionará o no? La fe es algo mecánico. Nosotros lo usamos casi en forma doméstica. Y yo me pregunto, ¿por qué la fe en el ámbito espiritual es tan difícil de ejercer? ¿Por qué nos cuesta tanto creer? ¿Por qué nos cuesta tanto creerle a Dios? Creer en sus principios. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer cuando Dios nos da una palabra? La historia relata que en una ocasión, después de haber terminado de predicar y de estar junto con mucha gente, decidieron los discípulos ir al otro lado del mar en una barca, y Jesús se quedó en la ribera mientras sus discípulos comenzaron a navegar en esa barca y fueron mar adentro hasta llegar con la intención de llegar a la otra ribera. Pero el mar se puso furioso, se puso complicado y empezaron a asustarse. Y de repente, en medio de la neblina, dice que vieron a algo que venía sobre el agua. Y todos dijeron un fantasma y se asustaron de una manera increíble. Ustedes conocen la historia. Y Pedro levantó su voz y dijo, Jesús, si eres tú, Jesús, manda que yo ande sobre las aguas. Pues bien, Pedro esperaba que Jesús diera un comando, diera una orden que se ejecutase de manera milagrosa para que él anduviera sobre las aguas. Así como hágase la luz, y la luz fue hecha, como dice Génesis. Pero Jesús esperaba que Pedro participara del milagro, como Jesús espera que muchos de nosotros, en muchas situaciones de nuestra vida, participemos del milagro, de ver el milagro también por un paso de fe que nosotros damos. Entonces, la respuesta de Jesús no fue, anda sobre las aguas, Pedro, que habría sido lo que Pedro esperaba, sino, ven. Y cuando estuvo con los dos pies sobre el mar, entonces Pedro vio el milagro, lo increíble del milagro. Y una vez que estuvo de pie sobre el mar, comenzó a caminar en dirección a Jesús. La palabra dice que caminó y milagro impresionante. Todos sabemos que uno no puede caminar sobre el agua, comienza a hundirse inmediatamente. Pero Pedro estaba siendo testigo de ese milagro, y en el momento en que él comenzó a mirar a su alrededor, que es lo que nosotros muchas veces hacemos cuando estamos viviendo un milagro, comenzamos a ver las circunstancias, lo que está alrededor, lo que nos rodea. En este caso, el mar turbulento que se movía alrededor de él, quitó la vista de Jesús y comenzó a hundirse. Desesperado, Pedro gritó, Jesús, sálvame. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe. Jesús entendió que lo que le faltó a Pedro fue la fe.
La fe mueve montañas, la fe ejecuta milagros, la fe es un ejercicio diario para ver la gloria de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús le extendió la mano a Pedro y lo levantó, y una vez más Pedro se paró firme sobre el agua. Esta historia, muy sencilla, nos indica cómo Jesús espera que nosotros nos movamos cada día. Muchas cosas están esperando, porque la palabra Jesús ya la dio sobre nuestras vidas. Hay varias palabras que Dios ya ha ejecutado sobre nosotros. Hay muchos ven de Jesús. Hay muchos ven de Dios que ya están sonando sobre nuestras vidas, que ya están sonando en nuestros oídos y en nuestro interior, y están esperando a que nosotros saquemos el pie izquierdo, luego el derecho, y que comencemos a caminar en el milagro que Dios nos tiene preparados. ¿Vamos a ser como Pedro, que quitó la vista de Jesús? ¿O cuando caminemos sobre el agua vamos a tener nuestros ojos fijos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe? Movámonos en fe y veremos el milagro.